La era del guano, riqueza y dolor en Perú, bonanza en Europa, es una presentación de Enu Onawesi Secio 96. Esperamos sea de su agrado. Era 1840 y llegaba al puerto inglés de Southampton el primer cargamento de guano procedente del Perú. Estaba empezando la era del guano, el gran abono completo procedente de los excrementos de las aves marinas. Este abono daría nueva vida a los agotados suelos de Europa y de los Estados Unidos. El guano de ave contiene del 11 al 16% de nitrógeno, del 8 al 12% de ácido fosfórico y del 2 al 3% de potasa, los nutrientes que las plantas necesitan para su crecimiento. Fue el famoso naturalista Alexander von Humboldt el que descubrió en 1803, durante su viaje por América del Sur, que en las desérticas áreas costeras del Perú, las plantas fertilizadas con guano crecían de forma exuberante. Su empleo era el resultado de siglos de experiencia. Ya lo habían utilizado las civilizaciones precolombinas de los mochicas y los incas, de cuya lengua, el quechua, proviene el nombre de guano, que significa abono. Durante milenios, las aves marinas habían depositado sus excrementos, unos 45 gramos por día y ave, en las islas e islotes de Perú. Allí, el clima seco los preservó como una concreción fétida, amarillenta y rica en nutrientes. El guano que usaban provenía de las islas Chincha, a 21 kilómetros de las costas peruanas. Las islas del Pacífico peruano eran excepcionalmente ricas en guano, porque en ellas anidaban millones de gaviotas, pelícanos, cormoranes guanay, alcatraces y otras aves marinas, que se daban verdaderos festines con los enormes bancos de anchovetas, que poblaban aquellas aguas gracias a la presencia de la fría corriente de Humboldt. Ese guano era el de mayor calidad en todo el mundo, porque en aquella desértica región las lluvias eran inexistentes, y la lluvia empobrece el guano al arrebatarle su nitrógeno. Los experimentos realizados en 1840 en Gran Bretaña demostraron que el guano de Perú era muy superior al estiércol usado tradicionalmente como abono. El Estado peruano, propietario de este recurso, cedió su explotación y comercialización a empresarios británicos y franceses a cambio de parte de los beneficios. Entre las firmas comerciales que participaron en el negocio del guano peruano en el siglo XIX está la casa inglesa Gibbs, probablemente la más importante. Entre los años 40 y 60, esta empresa dominó la comercialización del preciado fertilizante en diversos mercados del mundo. Compraban el guano por 12 libras la tonelada y lo vendían por el doble. Un cargamento reportaba a los vendedores 100.000 libras de beneficio, una fortuna para la época. De la década de 1840 a la de 1870, se exportaron casi 11 millones de toneladas, por valor de más de 100 millones de libras esterlinas. Muchos se hicieron ricos con este negocio. Y también el guano se convirtió en la base de la economía del Perú. Entre 1846 y 1847, aportó el 5% de los ingresos fiscales. Entre 1869 y 1875 ya era el 80%. Eran presidentes del Perú en la era del guano: Ramón Castilla, 1845 a 1851 y 1855 a 1862. Miguel San Román, 1862 a 1863. José Rufino Echenique, 1851 a 1855. Juan Antonio Peset, 1863 a 1865. Mariano Ignacio Prado, 1865 a 1868. José Balta, 1868 a 1872. En la época del virreinato, el país había vivido de la plata de Potosí, y ahora vivía de los excrementos de las aves marinas. pero no todo era color de rosas. Extraer el guano era un trabajo infame. Su principal fuente eran las islas Chincha, donde en tiempos de Humboldt alcanzaba un grosor de 30 metros. Arrancar heces de aves solidificadas era un suplicio, y no solo por la hediondez y el calor. Cuando los trabajadores abrían trincheras con pico y pala en el guano para extraerlo,
se exponían a graves peligros al inhalar el polvo amarillo que levantaban. Esta materia orgánica contenía agentes patógenos que penetraban en los cuerpos de los obreros, provocando enfermedades respiratorias como la histoplasmosis y el asma, o trastornos como la disentería asociada a la shigelosis. Nadie en Perú quería trabajar en las Islas Guaneras, y no había nadie a quien se pudiera obligar a hacerlo, porque el país había abolido la esclavitud en 1854, usando los ingresos del guano para indemnizar a los propietarios de esclavos. De ahí que para explotar el guano, se contratase en China de forma engañosa a culíes, que eran empleados como mano de obra casi servil. Incluso se secuestró a habitantes de las islas del Pacífico, como sucedió en la de Pascua o Rapa Nui. Algunos hacendados peruanos no tuvieron mejor idea que enviar barcos a Rapa Nui para secuestrar pobladores y traerlos como esclavos encubiertos. Fueron más de 1000 y solo retornaron unos cuantos. Entre nobles y plebeyos, todos fueron enviados a las islas de Chincha para extraer el guano de islas. Esta es una referencia en el Mercurio peruano en 1942. Aguirre, que partió con designios semejantes para la isla de Pascua y que, recordando seguramente el viejo dominio del Perú, al dar con estorbos y tropiezos tomó violenta posesión de la isla e hizo prisioneros al rey Maurata, a su hijo Tepito y a todos los sabios de la corte. Era como un eco del sentido imperial que antes había unido al Perú con el Pacífico. El rey Maurata murió trabajando en las islas de Chincha, junto a la mayor parte de la nobleza Rapa Nui. El guano era tan tentador que España ocupó las islas Chincha en 1864 como un medio para cobrarse lo que, según sostenía, le adeudaba a Perú desde su independencia. Pero el guano de las islas Chincha se agotaba y comenzó la explotación del salitre. Un nitrato en el que eran ricas las desérticas tierras fronterizas de Perú, Bolivia y Chile. Este último, en defensa de empresas británicas que lo explotaban, fue lanzado a combatir contra los otros dos países en la Guerra del Guano y el Salitre de 1879, y les arrebató los salitrales y la explotación del guano, los que continuaron siendo manejados por las empresas británicas. Tras sufrir el declive de la producción en las Chincha y la competencia del salitre, la química asestó al guano el golpe definitivo. Cuando en 1905 comenzó en Noruega la producción de fertilizantes nitrogenados artificiales, la fácil riqueza guanera abandonó Perú, e igualmente el salitre dejó de tener importancia, afectando la economía chilena que vivía de él. El guano contribuyó al desarrollo de la nueva economía mundial global, alimentando a las poblaciones de Europa. Actualmente el guano de islas es recolectado y comercializado exclusivamente por la Dirección de Abonos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agro Rural. Se extraen unas 77 toneladas por día y en toda la campaña 30.000 toneladas. Existen 3 millones de aves marinas y la capa de guano llega a apenas 30 centímetros. Se exporta el 30% de la producción y el 70% se usa localmente. Datos: National Geographic, Wikimedia. Elaboración: NWCC, Agro Rural. Fue una presentación de eOnover C7996. Esperamos haya sido de su agrado.